Hola gente, soy Marlon Ceballos y en este video les voy a dar 10 consejos para cuando nos caigamos en nuestra moto, especialmente cuando nos caigamos en off-road. Y es que dice la sabiduría popular que existen solamente dos tipos de pilotos, los que ya se cayeron y los que se van a caer. Y esto es lógico porque los motociclistas siempre estamos peleando contra la física, siempre estamos peleando contra la gravedad. Y especialmente cuando estamos andando en off-road, es decir, en carreteras que no son pavimentadas, que no son asfaltadas, tenemos un riesgo mayor de caída, una probabilidad mayor de caída. ¿Por qué? Porque el terreno es irregular, porque nos encontramos con obstáculos, porque nos encontramos con piedras, con superficies lisas, con arena, piedra suelta, con barro, etcétera. Y todos estos elementos hacen entonces que la probabilidad de caída sea mayor. No quiere decir que cuando andamos en on-road, es decir, en carreteras pavimentadas, nunca nos vayamos a caer. Pero si nosotros respetamos las señales de tránsito, respetamos los límites de velocidad, etcétera, la probabilidad de caída en on-road en realidad se reduce bastante, se reduce muchísimo. Hace poco sufrí una caída en off-road, no fue una caída muy grave, pero esto entonces me dio la idea de realizar este video. Vamos entonces a mirar rápidamente esta caída. ¿Sí ves bien? Y ahí fue la caída. Una caída realmente bastante tonta. Afortunadamente no fue una caída fuerte. No quiere decir que las caídas tontas no representen ningún peligro. De hecho, muchos pilotos, muchos motociclistas han tenido caídas que son muy tontas y han sido las caídas donde han sufrido mayor daño por diversos motivos. Entonces no se puede subestimar una caída porque que no sea tan aparatosa. Bien. Entonces, a partir de eso me quedé pensando las cosas que hice bien, las cosas que hice mal en esta caída y decidí entonces escribir estos 10 consejos. Vamos a empezar entonces con el primer consejo. Si la caída es inminente, relájate y disfruta. Bueno, en realidad no va exactamente así el consejo, pero lo que quiero decir es lo siguiente. Resulta que hay caídas que no dan tiempo absolutamente de nada, que no se pueden predecir y que cuando te das cuenta ya estás en el suelo. Pero hay otras caídas que son predecibles en cierto porcentaje, en cierta medida. Es decir, a veces vas, por ejemplo, en la moto, la moto empieza a patinar y ya sabes que no la controlaste y ya sabes que te vas a caer. O vas a cierta velocidad, ves un obstáculo y ya es que, sobre todo si no has entrenado, ya sabes que te vas a caer. O sea, ya sabes que vas para el suelo. Y muchos otros ejemplos que podría dar son ejemplos donde, nuevamente, ya eres consciente que te vas a caer. No quiere decir que uno sea pesimista, uno debe tratar de controlar la moto hasta último momento, pero es que hay momentos donde uno ya sabe, no, ya me cae. Cuando se tiene ese nivel de conciencia, que obviamente esto sucede en fracciones de segundo, uno debería preparar la caída o al menos evitar ciertas acciones en esa caída. La principal acción que uno debería de evitar es colocar la mano para frenar la caída sobre el suelo. Cuando tratamos de hacer eso, en una caída, lo más probable es que suframos un daño en las manos, algún tipo de esguince o peor, una fractura en nuestra muñeca, en nuestros dedos, etc. Entonces, por el contrario, debemos tratar de estar lo más relajado posibles y, si es posible, tratar de hacer rollos, tratar de dar vueltas en medio de la caída, porque eso hace que los impactos más fuertes se minimicen. Si la caída no se pudo predecir, pero ya sabes que estás en el suelo y ya sabes que te estás moviendo en el suelo a partir de esa caída, entonces recuerda, no tratar de agarrarte de elementos, no tratar de agarrarte del suelo, no tratar de poner las manos cada vez que ruedas, sino que por el contrario, tratar de relajarte lo mejor que puedas para rodar y de esa manera minimizar los daños. Bueno, segundo consejo. Verificar si no estás lastimado. Generalmente la primera reacción que nosotros tenemos cuando nos caemos es levantarnos rapidísimo y mirar qué le pasó a la moto. ¿Se dañó la moto? ¿Qué se rompió? ¿Cuándo nos va a costar? Ya mentalmente estamos calculando cuánto nos va a costar el daño, etcétera, etcétera. Craso error. Si nosotros nos caemos, la probabilidad de daño pues es
bastante alta cuando vamos en una moto. Entonces puede pasar que nos hayamos fracturado un brazo, que nos hayamos fracturado una pierna, que nos hayamos lastimado la pierna. Probablemente no sea una fractura, pero sí nos hayamos lastimado un músculo, un tendón, etc. Y si estamos lastimados y nos levantamos rápido, ese daño que se ha causado con la caída se puede agravar, porque nosotros tratamos de caminar y resulta que cuando estamos con esa adrenalina subida y estamos todavía calientes con esa caída, seguramente no nos vamos a dar cuenta que nos hemos lastimado, pero sí podemos agravar ese daño si empezamos a caminar, si empezamos a movernos. Entonces, lo primero que tenemos que verificar es si estamos a salvo, si no hemos sufrido ningún tipo de daño. Nos tocamos los brazos, nos tocamos las piernas, movemos los brazos, movemos las manos, movemos las piernas, movemos el cuello y nos aseguramos que no hayamos sufrido ningún daño, que no nos esté doliendo. Seguramente nos va a doler algún golpe que haga parte de la caída, pero que ese dolor no sea un dolor excesivo que indique que hay un daño grave, importante. Cuando ya nos damos cuenta que no hemos sufrido ningún daño, por lo menos ningún daño grave, entonces es importante calmarnos y respirar. ¿Por qué? Porque si no estamos calmados y tratamos de levantar la moto, lo más probable es que no logremos levantar la moto, precisamente por esa excitación, porque estamos cansados, porque estamos agotados. Entonces recuerden respirar. Nos quitamos el casco, colocamos el casco en el suelo para que respiremos mejor. Si está haciendo calor, nos quitamos la chaqueta para refrescarnos y verificar que estemos, recuerden, totalmente a salvo. Tercer consejo, apagar la moto. Es muy importante apagar la moto cuando ya sabemos que estamos bien, que no hemos sufrido ningún daño, entonces apagamos nuestra moto. Las motos, al menos la mayoría de las motos, tienen un switch de apagado rápido. Ese switch se encuentra al lado del acelerador y es un switch justamente para emergencias, de apagado de emergencias. Eso quiere decir que no es un switch que deberíamos de utilizar siempre para apagar la moto. Para apagar la moto normalmente utilizamos el switch de la llave o el botón de apagado para las motos que son keyless. Es muy importante apagar la moto, especialmente si después de la caída la moto quedó sobre nosotros o si quedamos muy cerca de la moto. ¿Por qué? Porque si la moto está prendida es muy probable que la llanta trasera siga girando y podemos lastimarnos muy fácilmente con esa llanta que está girando. Supongan que no quedamos debajo de la moto ni quedamos cerca de la moto, igual hay que apagar la moto cuanto antes, porque en muchos casos la llanta trasera de la moto queda levantada, no queda haciendo contacto sobre el suelo. Pero puede ser que mientras nos acerquemos, movamos la moto, ya sea consciente o inconscientemente, y la llanta toque el suelo y como está rodando esa llanta, entonces puede hacer que la moto gire de forma brusca y termine lastimándonos. Entonces, cuanto antes, después de verificar que estamos bien, que no tenemos ningún daño, vamos a apagar la moto. Y si estamos cerca de la moto o estamos debajo de la moto, entonces lo primero que vamos a hacer, de hecho, es apagar la moto con el switch de emergencia. Cuarto consejo, verificar que la moto no se encuentre en un cambio neutro. Tenemos que asegurarnos que la moto se encuentre en un cambio diferente al neutro. ¿Por qué? Porque si la moto se encuentra en neutro y nosotros tratamos de levantar la moto, como se encuentra en neutro, es muy fácil que la moto empiece a moverse o que se desplace o que salga rodando si hay alguna inclinación. Entonces puede ser que en la caída la moto no sufrió ningún daño, pero tratando de levantarla, la moto salió rodando y volvió a caerse y puede pasar incluso que esta vez sí sufra algún daño la moto o incluso que la moto nos caiga encima. Entonces, antes de tratar de levantar la moto, debemos asegurarnos que la moto no se encuentre en neutro. Para eso simplemente entonces con la mano pues tratamos de mover la llanta. Recuerden, la moto ya debe estar apagada. Y si la llanta gira libremente, pues porque se encuentra en neutro, entonces nosotros manualmente metemos un cambio cualquiera. Quinto consejo, analizar la posición de la moto antes de tratar de levantarla. ¿Por qué? Porque dependiendo de la posición en la cual haya quedado la moto después de la caída, levantar la moto puede ser muy fácil o por el contrario puede ser muy complicado.
Y si no hacemos ese análisis, la moto está en una posición que es muy complicada de levantar y tratamos de levantarla, lo que estamos haciendo es desperdiciar energía y puede ser que cuando ya tengamos la moto en una posición mejor, ya no tengamos energía, ya estemos muy cansados y no podamos levantar la moto si no es con ayuda. Entonces, por ese motivo, antes de tratar de antes de tratar de levantar la moto, analiza cuál es la posición de la moto y analiza si en esa posición puedes levantar fácilmente la moto. Ahora, si la posición de la moto no es la mejor para levantarla, pues entonces lo que hacemos es tratar de desplazar la moto. Por ejemplo, en algunas caídas, esto nuevamente puede pasar más frecuentemente en off-road, la moto queda inclinada, pero queda inclinada con las llantas hacia arriba. Entonces, levantar la moto o levantar cualquier moto en esa posición es bastante complicado en muchos casos de acuerdo a la irregularidad del terreno. De manera que lo que tenemos que hacer es empezar a mover la moto hasta que quede en una posición mejor. Principalmente, lo primero que normalmente vemos cuando vamos a levantar una moto es que la llanta tenga contacto con el suelo, porque si no tiene contacto con el suelo, eso puede indicar que hay una inclinación que complique entonces el levantar la moto. Sexto punto, sexto consejo, pues obviamente levantar la moto. Pero aquí el consejo va más bien a practica levantar la moto antes de que tengas una caída. Es decir, apenas recibas una moto, apenas empieces a utilizar una moto, practica el proceso de levantar esa moto. ¿Por qué? Porque levantar una moto tiene técnica. Si no utilizamos técnica, puede pasar o que no podamos levantar la moto o que nos lastimemos fácilmente. Por ejemplo, uno se puede lastimar fácilmente la espalda tratando de levantar la moto si no lo hace de forma correcta. Y probablemente levantar una moto de 100 kilos sea algo muy sencillo, sea algo muy fácil. Pero hay motos de 180, de 200, de 260 kilos, 280 kilos y un poco más de hecho. Y si tienen maletas, si tienen mucho equipaje, pues ese peso es mayor. Entonces levantar la moto no es algo irrelevante, es algo que se puede complicar muchísimo. Y si no hemos practicado, no hemos entrenado cómo levantar nuestra moto, podemos sufrir muchísimo, especialmente si estamos solos. Bien, después de que hemos levantado la moto con éxito, entonces vamos a hacer una revisión visual de la moto. Vamos a verificar que no hayan daños graves en la moto. Vamos a verificar que no hayan fugas de líquidos. ¿Por qué? Porque si levantamos la moto y arrancamos sin verificar nada, puede que haya un daño grave en la moto o puede que haya una fuga de líquido en la moto y lo que vamos a hacer es que vamos a terminar de dañar la moto, vamos a hacer que ese daño sea más grave. Entonces tenemos que revisar, darnos el tiempo para hacer una revisión visual de la moto. Octavo consejo, encender la moto. Encendemos la moto y escuchamos por un momento que no hayan ruidos extraños. Porque si hay ruidos extraños, puede ser que haya un daño que no sea notorio visualmente. Si hay ruidos extraños, entonces apagamos la moto, revisamos nuevamente, volvemos a prender, verificamos si el ruido persiste y pues tenemos que analizar si el daño podría significar que no podamos seguir andando en la moto, sino que nos toca llamar una grúa o mirar qué es lo que vamos a hacer. Importante entonces prender la moto y escuchar si hay algún tipo de ruido extraño que indique que hay un daño. Noveno, continuar el viaje. Ya estamos tranquilos, recuerden, idealmente no vamos a continuar el viaje todavía acelerados o todavía calientes porque podría pasar incluso que más adelante nos volvamos a caer y eso sería pues peor. Y décimo, y seguramente es el consejo, para mí es el consejo más importante, prepárate para la siguiente caída. Bien, después de estos 10 consejos les voy a dar 3 recomendaciones que a mí me parecen muy importantes. Primera recomendación, entrenen. Entrenen muchísimo. Si es posible, tomen cursos especializados, es decir, cursos independientes o cursos aparte del curso que seguramente ustedes tomaron para obtener el pase. Estos cursos especializados, por supuesto, en muchos casos cuestan más que lo que usted pagó por el curso para obtener el pase, pero les aseguro que eso se va a reflejar en la seguridad que ustedes van a tener cuando están manejando. En estos cursos ustedes van a aprender a calcular más fácilmente la distancia de frenado, a frenar con seguridad, a evadir obstáculos, a mejorar el equilibrio.
todas estas son técnicas que van a evitarle muchos accidentes. No quiere decir que las personas que entrenen nunca se accidenten, pero la probabilidad de accidentes se va a reducir muchísimo. Porque si ustedes ven muchos de los accidentes que ocurren en la calle normalmente, la gran mayoría de esos accidentes son falta de pericia, falta de técnica. Son personas que simplemente hicieron el curso del pase, si es que lo hicieron, y de una vez salieron en la moto a andar y al tiempo se accidentaron. Entonces, mi primera gran recomendación es entrenar, especialmente si pueden tomen cursos. Si no pueden tomar un curso, por lo menos entrenen ustedes solos en lugares donde haya poco tráfico. Anden con la moto, practiquen el frenado, practiquen hacer zigzag, practiquen evadir obstáculos, etcétera, etcétera. Es decir, conozcan la moto, conozcan la forma como reacciona la moto. Segundo, importante las protecciones para el piloto. Importante todas las protecciones, las obligatorias como el casco y las que no son obligatorias como el guante. En esta caída en particular, el guante quedó raspado, es decir, que si no llevara guante, eso hubiera sido una raspada de mano segura. No sé si notaron que la caída fue sobre la cadera y eso lo recibe una protección que existe en estos pantalones en la parte de la cadera. Terminé con una uña que todavía está morada, es una uña totalmente negra, eso es porque en algún momento en esa caída me golpeé también el pie y la bota es una bota que tiene protecciones. Si no tuviese esas protecciones, pues no solamente hubiera sido el dedo morado, sino que seguramente hubiese habido algún tipo de fractura. Entonces, importantísimo, la mayor cantidad de protecciones posibles. No se limiten en protecciones, no se midan en protecciones. La chaqueta con sus protecciones también recibió un golpe. Ese lo sentí apenas me levanté de la caída. Tuve un golpe más o menos en esta parte y en esta parte también había protecciones. Es decir, que sin la protección el golpe pues hubiese tenido un efecto negativo pues mayor. Y también protecciones para la moto. Sobre todo si la moto es una moto pesada, entonces necesita barras de protección laterales, si es posible superiores e inferiores. Si ustedes van a andar en off, entonces pues esas protecciones son más importantes. Protecciones en la parte inferior del motor para evitar golpes con piedras, por ejemplo. Esas protecciones suelen ser un poco costosas, pero les aseguro que con la primera caída esas protecciones se pagan solas porque evitan un daño en la moto que va a ser mucho más costoso que esas protecciones que usted pagó. Y una tercera y última recomendación que me parece muy importante, especialmente para las personas que andan en off-road, en carreteras destapadas, aunque yo no sigo este consejo generalmente, o esta recomendación, pero se las quiero dar y es en off-road, traten en lo posible de no andar solos. Nuevamente, yo generalmente no sigo esa recomendación, yo ando muchísimo solo, pero el problema al andar solo en off-road es que muchas veces estamos en zonas donde no hay cobertura de celular y donde además hay poco tránsito de personas. Entonces, en una caída, recuerden, por tonta que parezca la caída, usted se puede lastimar de forma grave y se puede agravar más ese daño que usted se haya causado con esa caída si no recibe atención médica pronto. Y esa atención no va a ser pronto si usted no puede llamar a avisar que está lastimado o si no puede pasar una persona y lo va a ayudar. Entonces, por ese motivo, en lo posible, eviten andar solos en off-road. Y bueno, estos son entonces mis 10 consejos y mis 3 recomendaciones para cuando nos caigamos en nuestra moto, que recuerden, si no se han caído aún, lo van a hacer. Muchas gracias por ver este video. Si tienen alguna pregunta o quieren agregar algún consejo, lo pueden hacer en los comentarios. Recuerden suscribirse, es gratis. Like si les gustó este video con estas recomendaciones y nos vemos en un próximo video.